Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la evaluación financiera de proyectos, de cualquier alternativa de solución, cómo podemos hacer la evaluación financiera. Para eso entonces necesitamos una hoja de Excel que la vamos a nombrar, la guardan. Ejemplo, evaluación. Es una de las evaluaciones que se hace a un proyecto. Hay evaluaciones económicas, evaluaciones sociales, evaluaciones ambientales y esta es la evaluación financiera. Para eso necesitamos el libro de Zapak Chain, que es preparación y evaluación de proyectos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14 aparece la construcción de los flujos de caja. Entonces, una vez identificamos un problema, tratemos de buscar una posible solución a algún tema ambiental, una solución a un problema ambiental, nosotros tenemos que evaluar esa posible solución si financieramente es viable o no es viable. Entonces, en el capítulo 14, el autor nos propone la construcción de los flujos de caja y los criterios de evaluación de proyectos. Entonces, en la construcción de un flujo de caja, digamos que esta herramienta nos permite visualizar a futuro, porque son proyectos a futuro, cómo se comportará nuestra caja, cómo va a ingresar el dinero a las arcas del proyecto y cómo van a salir esos costos o esos egresos del proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es una evaluación sencilla. Vamos a evaluar el proyecto financieramente y saber si el proyecto es viable. Y en caso de que sea viable o no sea viable, le incorporamos una variable de una inversión a través, puede ser de un préstamo, y vamos a ver cómo esa caja mejora y cómo nuestros indicadores financieros mejoran. ¿Listo? En algo que se llama el escudo fiscal. El autor lo que nos propone en este capítulo es que lo más sencillo para entender un flujo de caja es construir un flujo de caja. Entonces, el libro trae un ejercicio que ya está resuelto, pero no nos dice cómo se resuelve. Entonces, lo que vamos a hacerlo es a través de esta estructura de ingresos y egresos, poder llegar a este resultado que es el flujo de caja, este que estamos marcando aquí, y ese es el que le vamos a hacer los análisis financieros. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro horizonte del proyecto. Inicialmente voy a dejarlo aquí a 10 años. Los proyectos pueden ser evaluados al tiempo que ustedes estimen conveniente. Es lo que se conoce como etapa de preinversión, este es cero, y este es el momento uno, el día uno, el año uno, semana uno o el periodo uno, lo vamos a llamar periodo. Y vamos a ver qué ocurre a lo largo de estos periodos, a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Listo? Entonces, en la estructura del flujo de caja va a tener unos ingresos, yo le coloco el signo positivo que entra al proyecto, y hay unos resultados, por ejemplo, este igual que es la utilidad antes de impuesto, que es lo que conocemos como el término EBITDA, que es la ganancia o las utilidades que quedan antes de pagar cualquier impuesto, antes de pagar cualquier amortización o de incluir las depreciaciones. Simplemente este es un resultado o un flujo net, un flujo bruto. ¿Listo? Precisamente, si nosotros vemos el ejercicio, acá dice que hay unos conceptos asociados y lo más sencillo es aplicarlo a un caso real. Entonces, lo que vamos a hacer es construir este flujo de caja. Dice que un proyecto estima producir y vender 50,000 unidades anuales de un producto que se paga a 500 pesos. Entonces ahí ya empezamos a tener algunos conceptos. Entonces aquí tenemos unas unidades y aquí nos dice que vamos a tener 50,000. Fíjense que yo incluyo aquí los 50,000 unidades en el año 1. ¿Por qué no en el año 0? Porque en el año 0 hasta ahora estoy haciendo preinversión. Se esperan vender cuando yo arranque esta producción. Y que el precio unitario es de 500 pesos durante 2 años y 600 a partir del tercer año. Entonces yo coloco aquí mis 500 pesos durante los 2 primeros años y a partir del sexto año ya empieza ese valor unitario a aumentar. Entonces aquí lo vamos a llamar precio de la unidad, que es ese precio. En este momento no me interesa qué cantidad, qué unidad es. Pueden ser litros, pueden ser metros, pueden ser empanadas, pueden ser armarios, pueden ser algún bien o servicio. Es para entender el concepto de entrada y salida. Cuando el producto se haya consolidado en el mercado,
serán es a partir del tercer año, esos 600 pesos. Las proyecciones en ventas muestran que a partir del sexto año estas podrían incrementar un 20%. Como estamos viendo las ventas, entonces aquí nosotros estamos diciendo que cada año vamos a vender 50.000 unidades. Pero fíjense que en el año sexto va a aumentar el 20%. ¿Qué significa eso? El 100% más el 20%, multiplicamos por 1.2. Es decir, que esas ventas aumentaron a 60.000. De 50.000 pasaron a 60.000, según, repito, el ejercicio. Entonces ahí ya nosotros tenemos unos valores. ¿Qué podemos encontrar aquí en los resultados? Que tenemos unos ingresos de venta, llamémoslo así, unos ingresos de venta que son afectos a impuestos. ¿De dónde va a resultar? Pues de multiplicar estos dos valores. Si nosotros tenemos 500 unidades, 50.000 unidades, corrijo, a 500 pesos, pues el total de esa producción va a ser igual a 25 millones de pesos. Entonces fíjense que estos valores que tenemos aquí, yo los voy a condicionar con el término de pesos, porque es dinero. Las unidades no, porque esas unidades son cantidades dimensionales, pero para este caso aquí le coloqué metros cúbicos, pero le vamos a colocar unidades y le colocamos global. En el caso de sus proyectos, pues ustedes tienen unas unidades establecidas, metros, hectáreas, litros, botellas, puntos, centros, las unidades que estimen ustedes de acuerdo al análisis que estemos haciendo. ¿Listo? Simplemente nosotros lo que hacemos es, como está formulado, duplicamos y nos damos cuenta que los ingresos por venta van a ser de 25 millones. En el año 4, como aumentó, en el año 3 y 4, como aumentaron a 600 pesos, ya va a ser de 30 millones. Y en el año 6 de 36 millones. Si vamos al libro de Zapak Chain, en la parte resolutoria, donde ellos nos entregan la información, vea que aquí tenemos unos ingresos de 25 mil, 30 mil, 30 mil, 36 mil y hasta el año 10, 36 mil. Es decir, que ahí vamos bien en el ejercicio. ¿Listo? Como el tema es ver de dónde salen los datos, entender cómo es el concepto, fíjense que aquí aparecen unos ingresos y unos egresos, una entradas y unas salidas y unos resultados. Yo ya predeterminadamente tengo aquí los valores, simplemente los voy a incluir, mano de obra, productos químicos, o costos fijos, o lo que nos vaya apareciendo. Entonces, en el ejercicio luego nos dice que hay unas inversiones. Fíjense que hay unos terrenos que son de 12 millones de pesos. Esa es una inversión de un activo fijo. ¿Listo? Entonces, esa inversión de terrenos la voy a colocar de forma negativa, 12 millones de pesos. 12 millones de pesos, que es lo que cuesta los terrenos para este proyecto. Hay unas obras físicas de 60 millones de pesos, obras físicas que son de 60 millones de pesos, y una maquinaria o unos equipos que cuestan 48 millones de pesos. Entonces, inversión por maquinaria menos, corrijo, aclaro, 48 millones. ¿Por qué es negativo? Porque para mi proyecto es necesario pagarlos, sacar el dinero de la bolsa, desembolsarlo y pagarlo. Fíjense que aquí a esta área que vamos a trabajar, no lo hicimos antes, pero lo vamos a hacer de una vez. Vamos a dejarlo condicionado que esto cada vez que yo digite sea dinero. Entonces aquí donde dice general, ustedes le dan en más formatos de número y aquí donde dice moneda aparece este condicionante. Entonces aquí yo simplemente le digo que es de Colombia, que me lo coloque en signo pesos y que los negativos me los coloque en rojo con signo pesos y con cero decimales, dejémoslo con cero decimales. Fíjense que ya automáticamente pasa a rojo. Ejemplo, si le coloco aquí menos 780, él me lo va a colocar signo pesos, sin decimales y en negativo y rojo. ¿Sí ven? Ahí está el condicionante. Ahora, otra forma para ver el ejercicio y que no nos perdamos en la base de datos tan grande o en el ejercicio tan grande es inmovilizar. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle vista y vamos a inmovilizar los paneles. Ahí aparecen dos líneas y entonces cada vez que yo me desplace, siempre voy a ver en qué periodo estoy
y si me voy allá al otro extremo, voy a saber en qué concepto estoy manejando. Hasta ahí, luego nos dice el ejercicio, después de hacer esas inversiones, dice que una de las máquinas es de 10 millones de pesos. De estos 48 millones de pesos hay una máquina que vale 10 millones de pesos y se debe reemplazar cada 8 años por otra similar. Entonces, hay una máquina de esas, entonces acá esta que vale 48 la voy a bajar a 38 porque voy a sacar esa de 10 millones. Sigo estando con los 48. Y fíjense que aquí donde dice inversión de reemplazo, maquinaria de reemplazo, voy a colocar esos 10 millones, sigo manejando los mismos 10 millones, solo que lo extraje de esos 48. El ejercicio del profesor Zapag es así. En el caso de ustedes, pues ustedes ya saben cuánto es lo que necesitan invertir al inicio. Y fíjense que me dice que cada 8 años tengo que reemplazarla por una similar. Entonces, en el año 8, fíjense que tengo que volver a invertir por otra máquina de 10 millones de pesos. Fíjense ahí, 10 millones de pesos. Dice que esa máquina podría ser usada nuevamente, pero no en esta producción, sino en otra, y la podemos vender en 2.500.000. Entonces, aquí aparece un concepto que son unos ingresos que son otro tipo de ingresos, otros ingresos que vamos a tener, que en este caso es de 2.500.000. Ese ingreso no operacional, fíjense que aquí lo tenemos, ingreso no operacional, lo vamos a dejar en el año, bien sea 8 o en el año 9. Para efectos de entender qué es lo que sucede, vamos a colocar aquí los 2.500.000. ¿Por qué? Porque primero la reemplazo y ya cuando esté en línea esa máquina, ahí sí puedo venderla por chatarra o por segunda mano en el siguiente periodo. No significa que no lo pueda hacer acá en el año 8. En el año 8 lo podemos hacer también, pero digamos que para entender el cambio de periodo y ver qué es lo que ocurre. El crecimiento de la producción para satisfacer el incremento de las ventas requeridas requiere 12 millones adicionales. Fíjense que esos 12 millones no los necesito ahorita, en el año cero, en el momento cero, sino hasta cuando se incrementen las ventas. Entonces, si nosotros analizamos, las ventas se incrementan en el año 6. En el año 6, entonces yo tengo que invertir en otro tipo de obras. Vea, inversión de obras, yo invertí 60 millones, pero aquí vuelvo e invertimos 12 millones de pesos. ¿Por qué 12 millones? Porque aquí el ejercicio nos dice que son 12 millones en obras físicas y 8 millones en maquinarias. Entonces aquí lo voy a colocar mejor aquí porque ya tengo el ítem creado que se llama inversión de obras por ampliación y inversión de maquinaria por ampliación. En ese mismo año dice que es de 8 millones de pesos. Ahí están los 8 millones de pesos. Entonces eso es lo que necesitamos invertir para ampliar nuestra producción. Ustedes ya analizarán de acuerdo a su oferta cuánto es la producción de esos bienes o servicios que ustedes están tratando de implementar para satisfacer una necesidad ambiental y necesitamos saber cuántas unidades son. Los costos de fabricación de un volumen hasta 55.000 unidades anuales son los siguientes. Fíjense que la mano de obra es de 20 pesos, de 35 los materiales y de 5 los costos indirectos. ¿Qué significa eso? Que para producir estas 50.000 unidades yo necesito una mano de obra equivalente a 20 pesos, pero esos 20 pesos son pagos, son salidas por esas 50.000 unidades. Fíjense que yo necesito 1.000.000 de pesos para producir estos 25 millones de pesos. Lo mismo ocurrirá con los materiales, aquí no son productos químicos sino materiales, para que no, materiales. Estos materiales obedecen a un monto de 35 pesos, que es una salida negativa por las 50.000 unidades. Serían 1.750.000. Esos son costos variables. ¿Por qué son costos variables? Si yo solo tengo una unidad, vea lo que ocurre, 20 pesos y 35 pesos. Si tengo 100 unidades, vea lo que ocurre, 2.000 y 3.500 pesos. Pero como tenemos 50.000 unidades, pues obedece a 1.000.000. Varía en función de la producción. Los costos indirectos son de 5 pesos. Entonces estos costos indirectos equivalen a 5 pesos multiplicado por esa cantidad. Entonces fíjense que para esta producción, si nosotros copiamos y lo llevamos a los 10 años, pues fíjense que en cada año, aquí como eran 60.000, pues ya va a variar de 1.000.000 a 1.200.000. Hasta ahí
nosotros también podemos analizar lo siguiente. Resulta ser que aquí dice que hasta 55.000 unidades, pero como en el año 6 yo tengo un 20% adicional que son 60.000 unidades, el costo unitario baja de los materiales, ya no es de 35 sino de 32 pesos. Entonces aquí en este año 6 que voy a dejar inicialmente con un color eh, más resaltándolo, este color verde por ejemplo, aquí dice que es de 35 pesos, lo voy a reemplazar por 32. ¿Por qué? Porque al comprar en mayor cantidad el proveedor me puede hacer un descuento. Entonces ya no es inicialmente de 2.100.000, sino ahora de 1.920.000. ¿Listo? Voy a quitarle el color y simplemente lo que hago es replicar esa misma fórmula porque ahí es sobre 60.000 unidades y el proveedor por más de 55.000 unidades me hace ese descuento de esos 3 pesos. Fíjense que cualquier costo, los costos totales es la sumatoria de los costos variables más los costos fijos. También tenemos unos costos fijos de fabricación que se estiman en 2 millones de pesos sin incluir la depreciación. Entonces, si nosotros vemos aquí los costos fijos, vamos a dejarlos aquí, son fijos, pues siempre serán de 2 millones de pesos según el ejercicio. 2 millones de pesos. ¿Durante cuánto tiempo? Durante esos 10 años que dura mi producción. Son costos fijos. Fíjense en otro concepto. Si yo elimino los costos variables, es decir, en función de la cantidad, son 0 pesos, pero los costos fijos siempre están. Por eso los costos fijos son los que debemos evitar. Cuando se amplíe la producción, dice que estos 2 millones van a incrementar 200.000, es decir, que ya no van a ser 2 millones, sino un 10% adicional, que son 2 millones 200. Cuando aumenta la producción en este año 6, entonces aquí ya no serán 2 millones, sino 2 millones 200, y así para los últimos 4 años, que es lo que el libro nos dice que va a ocurrir. Si nosotros totalizamos o hacemos el ejercicio hasta ahí, nosotros podríamos sumar todo lo que ha salido del proyecto. Sin embargo, vamos a incluir también los gastos de administración que son de 800.000 pesos anuales durante 5 años. Entonces, aquí donde dice gastos de administración, le vamos a colocar que son menos 800.000 pesos durante los primeros 5 años y de 820.000 pesos durante el resto del proyecto. ¿Cómo sacan ustedes los gastos de administración? Pues a través de la mano de obra indirecta o lo que conocemos como el estudio organizacional o todo lo que tiene que ver con precisamente esa administración del proyecto. Los gastos de venta variables corresponden a comisiones del 2% sobre las ventas. Entonces, el 2%, si nosotros vemos aquí el 2% sobre las ventas, pues vamos a ver cuánto fue lo que se vendió sobre la venta. Si ustedes van chequeando a medida que vayan haciendo el ejercicio, ustedes van viendo aquí los resultados y ustedes van a encontrar precisamente los 25.000, estos que voy a resaltar aquí en negrito, en negrita, bueno, aquí lo tenemos en millones, aquí el libro lo tiene en miles de millones, entonces, pues, pero es el mismo dato. Y si vemos aquí donde dice gastos fijos 2.000, 2.000 y 2.200, pues son estos 2.000 o 2 millones que estamos analizando de últimas. Y esos 800 es donde vamos. Aquí esos 800 es donde nos hemos quedado. Ahora, el 2% sobre las ventas, lo vamos a hacer aquí entonces, dice que esto va a equivaler, es negativo, es salida porque hay que pagarlo un 2% sobre lo que yo vendí que fueron 25 millones, por eso aparece 500.000 pesos. Simplemente arrastramos para todos los años y ahí obtenemos en el último año 720.000, que si lo vemos por aquí son estos 720 que el libro nos está entregando. ¿Vale? Entonces continuemos. Es simplemente para chequear de que el ejercicio nos está quedando bien como el profesor Fairchild no lo estima ahí. Dice lo siguiente, la legislación vigente permite depreciar las obras físicas en 20 años y las máquinas en 10 años. Hay un concepto de depreciación que lo voy a hacer aquí en otra hojita y lo voy a llamar depreciación. Aquí, depreciación. Esta depreciación le hace los activos fijos. Este es el flujo de caja proyectado. Hasta ahí es el proyectado. Y la depreciación, pues no es más que tomar los activos fijos
y depreciarlos. ¿Cuáles son los activos fijos? La maquinaria, los vehículos, los muebles, los enseres, los equipos de cómputo, todo lo que pueda ser tangible. Aquí entonces vamos a tener un valor inicial, aquí una vida útil, y la depreciación se puede hacer de múltiples formas. Hay una depreciación comercial, una depreciación económica, hay una depreciación acumulada. Entonces vamos a ver qué fue lo que ocurre en cada uno de estos años. Entonces fíjense que tenemos unos activos fijos. ¿Cuáles son los activos fijos? Ya lo habíamos dicho acá que nosotros compramos unos terrenos, pero los terrenos no se deprecian, entonces no los vamos a incluir. Pero la maquinaria sí se deprecia. Entonces tenemos una inversión de maquinaria, entonces lo vamos a colocar aquí como máquinas. Y aquí al lado el valor que son de 38 millones de pesos. Entonces 38 millones de pesos. Pero tenemos otra máquina, vamos a llamarla la máquina 1, que costó 10 millones de pesos, que es la que el libro nos dice que vamos a reemplazar. Entonces esto es dinero, vamos a colocar acá como dinero para que lo vean. Y para que sea un poco más claro. Y lo otro que también vamos a depreciar son las obras físicas. Fíjense que las máquinas las vamos a depreciar a 10 años. Entonces la vida útil de esta máquina es de 10 años y de esta otra máquina es de 8 años. ¿Por qué corrijo de 8 años? Porque esta máquina desde un comienzo me dijeron que solo iba a durar 8 años, no los 10 años. Ahora, aquí va a haber una máquina de reemplazo, que esta máquina de reemplazo es la misma de 10 millones de pesos que vimos en el ejercicio, y esta va a durar 8 años también. Aquí vamos a tener unas obras físicas iniciales, llamémoslas iniciales porque fueron las que nosotros al principio, fíjense que aquí las llamamos obras físicas, es de 60 millones de pesos. Entonces estos 60 millones de pesos, va a durar 20 años esas máquinas. ¿Sí ven? Pero hay otras obras físicas, fíjense que las dejamos aquí, obras físicas de ampliación, que es de 12 millones y de 8 millones otra maquinaria. Entonces las vamos a colocar aquí, 12 millones y 8 millones. Estas obras físicas duran 20 años y 10 años dura esta otra maquinaria. Entonces aquí vamos a colocar maquinaria pero de ampliación, vamos a llamarla que se amplió según este ejercicio. Y aquí vamos a colocar obras físicas también, como lo llamamos ahí en el ejercicio de ampliación. Ahí está. Esto es dinero. Y entonces, ¿cómo se hace la depreciación lineal? Simplemente en el año 1 yo voy a perder un tanto por ciento, en este caso un 10% de los 38 millones. Se van a perder 3 millones 800, que resulta ser que si yo divido este valor sobre este valor, me da 3 millones 800. ¿Sí ven? Es decir, que es una salida, se perdió ese valor. Si quisiéramos hacerlo, nosotros tendríamos un valor residual que sería la diferencia entre estos dos valores, que sería igual a 34 millones 200 mil pesos. Si nosotros restamos 38 millones menos 3 millones 800, es lo que yo le estoy sacando en cada pedacito de año. Entonces, como esto es durante 10 años, pues simplemente nosotros lo que hacemos es depreciarlo durante los 10 años. Es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, simplemente cada año se va a perder un valor. Fíjense aquí algo que voy a totalizar, que es el total depreciado. Total depreciación. Depreciación, pues simplemente va a ser la suma de los valores que depreciamos durante el proyecto. Y vean que aquí nos dice este amarillito que voy a colocar acá, es el mismo 38 millones del valor inicial, es decir que duró 10 años. En la vida útil era 10 años y vea, 10 años duró. ¿Listo? Ese es el concepto de depreciación. Lo mismo vamos a hacer para cada uno del ejercicio. Entonces aquí tenemos una máquina que duró 8 años. Entonces simplemente tomamos la misma fórmula, que es dividir estos 10 millones entre los 8 años, y anualmente se nos va a estar depreciando
una partecita de esa maquinaria. Solo dura 8 años, fíjense en que solo la tengo durante 8 años. Pero aquí hay otra claridad que debemos hacer. Resulta ser que nosotros en el año 8 compramos otra máquina, que fue esta máquina de reemplazo. Pero esta máquina comienza a depreciarse es en este año, aquí. Es decir, no antes del año 8 no existía. Ahí está. Es decir que en el año 8 y 9, o 9 y 10 más bien, nosotros depreciamos esta máquina en 2.500.000. Si nosotros vemos cuánto fue lo que se depreció, fue 2.500.000. Si nosotros pudiéramos ver, si quisiéramos vender esa máquina de 2 millones, se depreció 2.500.000, costaba 10 millones, la puedo vender en 7.500.000. Esa fue la máquina de reemplazo. Fácilmente lo hubiera podido dejar acá, pero pues es para que lo entendamos. En este caso, aquí para estos otros tres valores, pues simplemente como las tengo desde un comienzo, estas obras físicas iniciales, las tengo desde un comienzo, pues simplemente lo que vamos a hacer es depreciarlas durante estos 10 años. Lo que va a ocurrir es que durante el resto de tiempo vamos a tener otro valor que va a ser igual a los otros 10 años. Fíjense que inicialmente nos costó 60 millones de pesos, la trabajamos durante 10 años y al final solo gasté la mitad, me quedan 30 millones para trabajar, o esos son los famosos valores de salvamento. Podríamos salvar esa parte. La ampliación ocurrió en el año 6, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio aquí en el año 6. Entonces nosotros estos 12 millones lo dividimos entre la vida útil y ahí nos da los 600.000 pesos que vamos a depreciar en cada uno de estos periodos. Como esto ocurre durante los últimos años, pues simplemente lo tenemos aquí en cuenta y lo que vamos a hacer es ver cuánto fue lo que se depreció en cada uno. 3 millones de pesos para la maquinaria 1, las obras de ampliación 1, entonces voy a dejar esto aquí, como les expliqué, inmovilizando los paneles para que cuando nos desplacemos hacia este lado veamos los totales. Entonces la maquinaria de ampliación se perdieron 4 millones de pesos, 3 millones de pesos. Coloquemos aquí residual, el residuo que quedó, pues es la diferencia entre el valor inicial, que fueron esos 30 millones de pesos, y lo que se depreció. Vean que aquí no nos quedó nada. Si nosotros arrastramos esto, podemos ver que aquí nos quedan 30 millones, aquí 4 millones, 9 millones de este valor inicial, porque solo gastamos la mitad, de lo que teníamos. Vamos a totalizar, que esta tabla la tiene el libro de Zapag. Entonces vamos a hacer la suma de los valores anualmente y aquí nosotros decimos que se nos depreció 8.050.000 y aquí en el año 10 9.450.000 pesos. Vamos a ir al libro de Zapag y aquí hay una tablita que dice que fueron 7.800.000, ya hacemos las correcciones, ya les digo por qué, 7.800.000 y 9.200.000 al final. Aquí tenemos 250.000 pesos de más, ya les digo por qué. Entonces resulta ser que aquí la obra física fueron 3 millones de pesos, que es estos 3 millones que tenemos en pantalla, este amarillito, y dice que 3.800.000 la maquinaria inicial, ahí están los 3.800.000. Pero la maquinaria inicial solo se depreció en 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque aquí la maquinaria dijimos que era de 10 años, duró 10 años, pero solo la vamos a utilizar por 8. Ahí está el concepto, sino que se los hice con 8 años precisamente para que supieran cuál es la maquinaria que yo voy a reemplazar. Por eso es que me aparece aquí 7.800.000, ¿sí ven? Y al final nos aparece 9.200.000. Entonces ahí está cómo se obtienen los valores para la depreciación. Devolvámonos aquí y por qué lo vamos a tener en cuenta. Resulta ser que en nuestra tablita, aquí en el flujo de caja proyectado, dice algo que son gastos, son depreciaciones legales. Entonces nosotros vamos a traer esos valores al proyecto, que son
que son los valores que salen, aunque no estén saliendo del proyecto como tal, sino se está desgastando a través del tiempo. Entonces simplemente nosotros arrastramos como está formulado, traemos el año 1 que son 7.800.000, ya nos quedó negativo, y los copiamos para los otros 10 años. Esos son los valores, las depreciaciones que yo voy a tener en cuenta. Y hay otro valor que son los mismos aquí en mi fila 22, que es un ingreso positivo. Yo simplemente voy a colocar de manera positiva los mismos valores que acabo de calcular. Fíjense que voy a colocar los 7.800.000. Esto es lo que se conoce como el escudo fiscal. ¿Por qué? Porque si yo no incluyo las depreciaciones en el ejercicio, en cualquier evaluación financiera, estoy diciendo que yo todos los años tengo mi computador nuevo, que nunca lo he gastado, que mi máquina la tengo nueva todos los años. Entonces simplemente, así como lo sacamos, es una salida, la volvemos a ingresar. ¿Listo? Ahora, ¿qué podríamos nosotros totalizar aquí en este ejercicio? Entonces nosotros podemos hacer una suma de lo que ocurrió inmediatamente aquí arriba. Simplemente nosotros totalizamos, vamos a primero hacer el total aquí, cuáles son los ingresos por tratamiento. Entonces simplemente voy a sumar los valores que ocurrieron arriba. Y entonces yo gasté 5 millones en el año 1 y en el año 10 gastamos 5 millones 620. ¿Cuál será ese margen bruto? Simplemente es totalizar o más bien ver la diferencia entre lo que ingresó y lo que salió. Entonces simplemente es un igual, es un resultado entre los 25 millones, vamos a colocarle la función suma, entre estos 25 millones, punto y coma, y los 5 millones. Es decir, que bruto quedaron 20 millones de pesos. Y así para cada uno de los años. Entonces ahí tendríamos un margen bruto, lo voy a colocar aquí en negrilla todo para que veamos esa diferencia. Lo mismo estos egresos, lo vamos a colocar aquí como un igual. Ahí como un igual. Listo, egresos totales. Ahí está, 5 millones y 20 millones. Pero como aparte de la producción yo tengo unos gastos administrativos y unas comisiones, pues vamos a ver el resultado operacional. El resultado de esa operación pues no es más que totalizar lo que ocurrió aquí arriba, estos 20 millones, menos, voy a colocar la función suma otra vez, para que tengamos el valor. 20 millones que veníamos menos estas dos salidas, pues nos quedan 18 millones de pesos quitando esos gastos de administración y de ventas. Entonces totalizamos y ahí irían 18 millones positivo. Esta caja está quedando positiva. Revisamos aquí el flujo de caja que tiene el autor y pues ahí vamos con estos 7 millones 800. Estos 7 millones 800. Tenemos 800 de administración, 800 de administración. Tenemos estos 500 de comisión, 500 de comisión. Y tenemos una salida de costos fijos de 2 millones, costos fijos de 2 millones y 3 millones en costos variables, que es estos que están aquí, estos totales. Aquí abajito dice 3 millones, solo que yo los totalicé de una vez como 5 millones de pesos. ¿Listo? Ahora, el ejercicio nos dice lo siguiente. Nos dice que tenemos una amortización, vean una depreciación, corrijo, de 7.800.000, que fue la tablita que acabamos de hacer. Esta que tenemos aquí son estos mismos totales, son estos de acá. Pero antes de eso nos dice que hay una tasa de impuestos del 15%. Y que la inversión de capital de trabajo se estima en 6 meses del costo total de desembolsable. Entonces, hay otro tipo de inversión que lo tenemos aquí, que es la inversión del capital de trabajo. ¿Cuál es la inversión del capital de trabajo? La inversión del capital de trabajo dice que son 6 meses.
Entonces, primero lo que voy a hacer es la suma de cuánto le cuesta al año este proyecto, cuánto se gasta al año en este proyecto. Entonces yo necesito mano de obra, materiales, costos directos y unos costos fijos, o sea, un total de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Pero también necesitamos 800.000 pesos y necesitamos 500.000 pesos para funcionar. Cuando nosotros totalizamos eso, nos dice que son 6.300.000 en un año. Pero como me está diciendo el ejercicio que son solo para 6 meses, pues lo divido en dos. Y el total es de 3.150.000, que es el valor que nos aparece por aquí en el flujo de caja, que es de 3.150.000, véanlo acá. ¿Cómo lo traduje aquí? Simplemente lo que dice el ejercicio es que necesito apalancar mi proyecto durante 6 meses. Necesito mantenerlo. ¿Y qué necesito? Necesito mano de obra, maquinaria durante 6 meses. Después de esos 6 meses, el mismo proyecto completa un ciclo productivo y comienza a funcionar solito. La tasa de impuestos a las utilidades es del 15%. Fíjense que aquí yo tengo unos impuestos que son del 15%. ¿Cómo sacamos ese 15%? Entonces vamos a totalizar inicialmente aquí. Fíjense que aquí vamos a colocar un resultado no operacional. El resultado no operacional no pertenece a la operación, pues simplemente es la sumatoria de lo que ocurrió aquí arriba, en estos. Aquí aparecen 7.800.000, que son los mismos que tenemos arriba, pero por aquí vean que me aparece un valor de 6.700.000 porque hubo un ingreso que no pertenecía a la operación, que fue la venta de esa máquina. Entonces, y tenía una depreciación de 9.200.000, pues en total fueron 6.700.000. El resultado antes de impuestos, pues simplemente es, fíjense lo que vamos a hacer, sumar este valor que traíamos, que es el resultado operacional, y sumar estos 7.800.000 que salieron. Y me da un valor positivo de 10.900.000. Ese lo vamos a dejar aquí y lo vamos a dejar también en negrita, precisamente para que vean que es el resultado. Esos 10.900.000 es lo que aquí nos aparece como los valores antes de impuestos. 10.500.000, yo tengo 10.900.000 porque todavía no le he quitado estos 400.000. Ya vamos a quitarse los 400.000 pesos. ¿Listo? Son esos millones 10, esos 10.900. Ahora, nos dice que yo debo pagar el 15%, es un valor negativo, 15% de estos 10.900.000. Es decir, que yo tengo que destinar unos impuestos de 1.635.000 para cada uno de los años. En sus proyectos pues puede ser del 10, del 20, del 19%, depende de lo que se vaya a pagar. Ahora, el resultado va a ser la sumatoria de estos dos valores. Traía 10.900.000, pagué 9.635.000, pues al final del ejercicio nos van a quedar 9.265.000 pesos. Este mismo lo replico para cada uno de los años, obteniendo un resultado de 9.265.000. 9.265.000. Aquí me aparece un poco más, perdón, 8.975.000, porque aquí están sacando 400.000 pesos. 400.000 que nos dice el ejercicio de la siguiente forma. Dice lo siguiente. Dice por acá. Los activos intangibles se amortizan linealmente en 5 años. Los intangibles. Los gastos de puesta en marcha ascienden a 2 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Resulta ser que aquí yo tengo otra de las inversiones que nosotros tenemos en un proyecto, son los intangibles, son 2 millones de pesos. Los intangibles es un permiso, los intangibles es un software, los intangibles es publicidad, los intangibles, precisamente como su nombre lo dice, son servicios que yo necesito, pero que son intangibles y sin eso no puede funcionar un proyecto. Para este caso es de 2 millones de pesos. Los otros son los activos tangibles, el total que yo tengo, el tangible, lo que yo puedo tocar, que son las obras físicas, los mismos terrenos y la maquinaria. Y la otra inversión es el capital de trabajo que acabamos de calcular, que son de estos 3.150.000. Si nosotros vemos, yo puedo amortizar en el tiempo esos 2 millones de pesos. Como el ejercicio nos dice que es durante 5 años,
Pues simplemente yo tomo esos 2 millones de pesos y los divido en 5 años y eso es lo que anualmente nosotros vamos a depreciar. Si nosotros vemos estos 400.000 durante 5 años, aquí aparece la sumatoria de 2 millones de pesos. O sea, lo diferí en el tiempo. ¿Por qué? Porque esto era una licencia o un permiso o un certificado de calidad que duraba solo 5 años. Entonces, cuando yo trabajé durante 2 años, pues ya no, ya mi valor, mi inversión de 2 millones, ya solo es de 1.200.000, que es lo que me hace falta. ¿Sí ven? Entonces, aquí tenemos ese valor. Si comparamos ahora sí, pues nos dice que la utilidad antes de impuestos es de 10.500.000. Véanlo aquí en amarillo, 10.500.000 y aquí lo tenemos como 10.500.000. El impuesto es de 1.575.000 y aquí el impuesto de 1.575.000. Una utilidad neta de 8.925.000, de 8.925.000, una depreciación de 7.800.000, positiva de 7.800.000, y ocurre lo mismo con nuestros intangibles. Así como nosotros incorporamos esos 7 millones de pesos, nosotros vamos a hacer lo mismo con los 400.000 pesos. ¿Por qué? Porque finalmente yo sí tengo el permiso, o sea, no, nunca lo dejo de existir. Entonces, dejemos esto otra vez sin. Y aquí ya nos estamos acercando a nuestro valor final. Fíjense, revisemos una revisada aquí al ejercicio. Dice que la rentabilidad exigida al capital es del 12%, es decir, que un inversionista o el proyecto lo que esperaría ganar es mínimo el 12%. Entonces, aquí dice construye el flujo de caja, lo acabamos de construir. Aquí dice la amortización de intangibles corresponde al 20% del valor final de los activos intangibles. El valor del libro, el saldo por depreciar, se vende en término del octavo año. A los 8 años se vende lo que se debe y que son de 10 millones de pesos y se deprecia en 10 millones en 10 años y su valor corresponde a 2 millones. Aquí hay unos ejemplos de por qué el valor de desecho. Valor de desecho, yo lo llamé aquí en mi Excel valor residual, el desecho o lo que nos sobró al final fueron este valor que tenemos aquí. Si lo quisiéramos totalizar también, entonces nosotros tenemos aquí en nuestros totales unos valores de 53 millones. Al final tenemos 53 millones de desecho de residuo y total depreciamos 85 millones. El total que nosotros invertimos en el proyecto, lo podemos tener aquí, que simplemente son estos 138 millones de pesos. ¿Listo? Flujo de caja del inversionista. Entonces ya tenemos aquí nuestro ejercicio. Aquí tenemos una inversión de 121 millones 200. Si quisiéramos saber de dónde sale esos 121 millones 200, pues simplemente nosotros totalizamos. Aquí hacemos una suma de estos valores que tenemos hasta aquí. Y aquí tenemos ya les digo por qué tenemos 122 millones de pesos. Resulta ser que aquí en el ejercicio nos dice que 800.000 pesos son costos sepultados. Fíjense que aquí nos dice que los activos intangibles se amortizan linealmente en 5 años, pero de esos 2 millones de pesos, habían 800.000 pesos que no los puedo salvar. Es decir, que aquí en total tuvimos que invertir 1.200.000, coloquémoslo así como 2 millones menos 800 más bien, más 800, que sería 1.200.000. Pero aquí, entonces, no vamos a dividirlo, sino los 2 millones dividido 5. Esto es negativo. Esto es un valor negativo. Ahí está, para que nos vuelva y nos quede igual. Ahí por eso es que nos da 121 millones 200 y por eso es que nos da aquí los 121 millones 200. Para un total de 124 millones 350. Vamos a totalizar. Este es el flujo de caja que nosotros conocemos. Esto es lo que al final en cada uno de los periodos nos quedó. ¿Esto a qué va a ser igual? Entonces simplemente es la suma de lo que ocurrió arriba, pero como yo ya lo totalicé, pues simplemente voy a tener en cuenta son estos dos valores. Vean que es 124 millones 350, 124 350.
Y lo mismo va a ocurrir aquí, entonces aquí sí nos complicamos menos, sino simplemente es totalizar la suma de estos valores, de lo que ocurrió después de impuestos. Después de impuestos, hasta ahí nos quedaron 17.125.000 y nos vamos para cada uno de los valores que aparecen, de los periodos que aparece ahí, y ahí están los 17.125.000, 0.75, aquí estos 50, ya les digo por qué estos 50 y estos 3.80, también el ejercicio no lo dice, el ejercicio nos dice por qué. 21.290, 21.290 para el periodo 3 y por acá para el último 25.894 y aquí aparece 26.591. Entonces ya lo vamos a hacer los ajustes de estos que nos dicen por acá. Estos 10 millones fue lo total invertido, perdón, 25.894, 28 en el año 9. Este está a 10 años, año 9. Aquí este año es en el 8, 9. Los 2.500 quedó en el año 8. Los 2.500 quedó en el año 8. Aquí tengo menos 2 millones, el valor del libro, que fue lo que obviamos por aquí. Aquí debe ser menos 2 millones. Ya les muestro dónde aparece eso. Menos 2 millones para que nos dé los... Aquí me falta. Menos 2 millones para que nos dé 26.319, que son estos dos del año 8. Aquí está. Ya les muestro dónde están esos 2 millones. 14.194. Valor en libro son los mismos 2 millones que tenemos aquí y aquí son los mismos 2 millones de pesos. Tenemos que tenerlos ahí. 16.194. 16.194. 3021, 3021, que es el valor negativo aquí, 17.640, 200, 2.500. Vean que aquí yo lo tengo en el año, los 2.500 están no en el año 9, sino en el año 8. Simplemente lo voy a pasar para ahí. Son temas conceptuales. Digamos que en julio del año 8 se compró la máquina y en agosto se vendió. Por eso ocurre en el mismo periodo. 18.319 y ahí está el mismo valor, 18.319. Simplemente es organización. Veamos estos de los 380 y los 150. Resulta ser que aquí en el ejercicio nos dice que el gasto desembolsable, gastos no desembolsables, están compuestos de la depreciación y la amortización. Ahí está, la amortización de intangibles corresponde al 20% anual del total de activos intangibles posibles de contabilizar. Recuerden que el total de intangibles era de 2 millones de pesos y el 20% corresponde a 400.000, que fue lo que hicimos allá. Pero el valor es el saldo por depreciar del activo que se vende al término del octavo año. Entonces, al octavo año, pues yo sí sigo teniendo los mismos 2 millones de pesos, por eso es que se deja ahí. Por eso es que me habla del de 10 millones, el 20% son 2 millones de pesos de esos 10 millones. Ahí está el valor de los 2 millones, que por qué coloqué aquí 2 millones y vuelvo y coloco los mismos 2 millones, es porque el ejercicio no lo dice. Ajustos, cálculo, egresos, afectos a impuestos, se excluye valor de desecho y por aquí están los 50.000. Ya. Resulta ser que como yo necesito para 6 meses, entonces fíjense que aquí nosotros tuvimos 3.150.000, que fue la sumatoria de lo que tuvimos aquí en este periodo. Pero fíjense que en el año, para el caso del libro, nos dice que en el año 2
En el año 2 yo necesito 50 pesos de más. ¿Por qué 50 pesos de más? Resulta ser que el proyecto, cuando nosotros completamos un ciclo productivo que se llama el método de déficit acumulado, se los voy a mostrar por acá el método de déficit acumulado, pues nosotros podemos saber cuánto nos falta para completar. Y aquí nos falta 150 y 380 pesos para completar ese ciclo. Como sus ejercicios no llevan esta, digamos, esta inversión de trabajo, sí lo llevan, pero desde un inicio, lo voy a colocar, pero ya se los explico por qué debería ir ahí. Entonces lo voy a colocar aquí, este de acá, que es dividido entre 2. Espérenme a ver si lo podemos hacer de una vez. Son 500, 805, 500, 805. Listo. Pues en el año 2 son menos 550.000. Y en el año 5, en este menos 380, por eso 380.000, perdón. 380.000, 2.910.000 y aquí tenemos 910. Estos del año 5. Ah, ok. Fíjense que estos 20 millones los colocaron acá. Y lo mismo estos 10 millones. Este lo colocaron en el año 8, que fue lo que acabé de correr, para que nos dé lo mismo. ¿Cuál es el concepto? Que si yo inicio mi producción en el año 6, mi ampliación, pues tengo que alistarme en el año 5. No es más. Es el mismo concepto que teníamos. Así tenemos los valores y así están 17, 17,075, 21,290, 21,290, 910 y al final 26,591, que es este valor que tenemos aquí. Yo ya les digo cómo hacemos ese ajuste o por qué hicieron ese ajuste, 25,894, 25,894. Aquí nos dice el ejercicio que simplemente lo que vamos a hacer es incorporar. Entonces, antes de hacer eso, vamos a calcular el valor actual neto. A ver, creo que aquí ya tengo predeterminado. No. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar el valor neto actual, la tasa interna de retorno. Fíjense que aquí tengo una tasa de descuento y aquí vamos a tener un análisis beneficio-costo. Entonces, simplemente cuando nosotros tomamos estos indicadores, el ejercicio nos dice que vamos a tener un 12% de tasa de descuento o de costo de oportunidad, que es el que nos dice aquí. Nos dice que aquí vamos a tener un 12% del capital invertido, la rentabilidad exigida. Es una tasa de descuento. Y el valor neto actual, pues simplemente lo que nosotros hacemos es calcular BNA y colocamos este 12%, punto y coma, y colocamos los valores desde los egresos de todo lo que nos ocurrió hasta aquí. Entonces tenemos un valor negativo de menos 14.390.000. Es decir, invertimos 124 millones y si nosotros vemos todos estos positivos, al final nosotros recogemos 200 millones, pero 200 millones del futuro son menos en el presente, menos de 124 millones, 110 millones aproximadamente. Y nuestra tasa interna de retorno es igual a digitar TIR y decirle que nos diga cuál es el retorno de estos valores, seleccionamos y es del 9%. Fíjense que si yo escojo este 9%, el BAN es cero. Entonces la definición de la tasa interna de retorno es ese porcentaje que hace que mi BAN sea cero. Fíjense que aquí yo esperaba un 12% y solo me va a llegar un 9%. Esto me está diciendo que el proyecto es negativo. Y mi análisis costo-beneficio simplemente es colocar en términos absolutos ABS, abro paréntesis, la división entre los beneficios que son de 14 millones dividido los costos del proyecto que fueron 124 millones. Y aquí me está diciendo que yo voy, por cada peso invertido
voy a perder 89 centavos. Voy a recuperar solo 11 centavos de ese peso invertido o si es un dólar de esa unidad monetaria. Este valor es adimensional. Fíjense que este valor es adimensional. Esta tasa interna de retorno es un porcentaje. Este no tiene unidades y este es dinero. Fíjense que este proyecto, así como nos lo están mostrando, es negativo. Ahora, aquí en este ejercicio vamos a hacer el flujo de caja al inversionista. ¿Cómo se hace el flujo de caja al inversionista? Simplemente le damos clic derecho, ya con esto terminamos. Vamos a mover al final, creamos una copia, le damos a aceptar y aquí le vamos a colocar inversionista. Este es el flujo de caja al inversionista. ¿Qué diferencia tiene? Que aquí le vamos a meter un préstamo. Que aquí vamos a utilizar dinero, no estos 121 millones de pesos que teníamos nosotros, sino vamos a acudir a un préstamo y vamos a meterlo en la caja y vamos a ver cómo esta caja mejora sustancialmente, tanto en BAN como en tasa interna de retorno. Entonces, aquí el ejercicio nos dice que para ese proyecto necesitamos de 80 millones de pesos y que el interés es del 8%. Entonces nosotros aquí en nuestra hojita podemos crear algo que se llama amortización y ya lo sabemos hacer, entonces simplemente vamos a incorporar el valor pago a un préstamo, entonces tenemos un préstamo que es de 80 millones, tenemos una tasa de interés que es del 8%, nos dice que es real, eso es lo que va a pasar, y aquí nos dice que va a ser amortizado en 8 cuotas iguales de 8 años. Entonces mi N va a ser de 8 años, los periodos va a ser de 8 años. Con estos datos nosotros podemos calcular cuánto sería la cuota que vamos a pagar. Entonces para calcular la cuota, si es una cuota fija, simplemente vamos a utilizar en fórmulas la función pago. Entonces aquí donde dice financieras, le damos pago y él nos abre un cuadro de diálogo y nos dice cuál es la tasa que va a manejar del 8%. ¿Cuántos periodos son? 8 años. ¿Cuál es el valor actual? 80 millones de pesos. ¿Cuál es el valor futuro? 0 pesos. ¿Cuál es el tipo de préstamo si es vencido anticipado? Entonces lo vamos a dejar en blanco o le colocamos 0 y simplemente le decimos que listo y nos dice que la cuota que se va a pagar en cada año es de 13.921.000 pesos. ¿Qué vamos a hacernos? ¿Cómo vamos a hacer nosotros nuestra, bueno, hagamos nuestra tabla de amortización y después incorporamos esto al flujo de caja? Entonces, en el flujo de caja o en nuestra tabla más bien de amortización, nosotros ya sabemos que tenemos unos periodos. Entonces tenemos el periodo para este ejercicio, el periodo 0, el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 porque dice que son 8 años. En el periodo 0 nosotros tenemos 80 millones de pesos. Ese es nuestro saldo. Si quieren coloquemos aquí una que diga el saldo. Aquí vamos a colocar un abono. Aquí vamos a poner unos intereses que pagamos. Y aquí vamos a colocar un abono a capital, una cuota fija, que es la cuota que estamos pagando. ¿Cuál es nuestra cuota fija? Aquí nuestra cuota fija siempre va a ser de 13 millones de pesos. La vamos a dejar fija, entonces simplemente le colocamos aquí el signo pesos o con su función F4. Ahí está. Y esto mismo ocurre para todos los años, entonces simplemente dejamos en nuestros 8 años nuestra cuota fija. Eso es lo que vamos a pagar. Resulta ser que por el interés nos están cobrando un 8%. Entonces nosotros debemos 80 millones de pesos y pagamos un 8% de interés. Es decir que nosotros al año pagamos en solo intereses un total de 6.400.000 pesos. Ese es el interés. Vamos a dejar fija la celda, para mi caso C2, porque es un interés, una tasa fija. Entonces simplemente con F4 o con signo pesos la dejamos fija. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Como mi saldo va a ir variando anualmente, pues yo simplemente voy a formular para copio y pego y voy a ver qué fue lo que ocurrió aquí en mi saldo que yo estoy debiendo. Como el abono es simplemente la diferencia entre estos dos valores. ¿Por qué? Porque yo tenía un valor aquí de 13 millones de pesos
y yo aboné 6.400.000 al capital, pues el abono real que yo hice fue de 7.521.000 pesos. Entonces, mi nuevo saldo va a ser la diferencia entre lo que yo tenía y lo que me prestaron. Entonces, precisamente aquí aparece que mi nuevo saldo es de 72 millones de pesos porque aboné 6.400.000. Simplemente nosotros arrastramos estos valores hasta acá y fíjense lo que va a ocurrir al final del ejercicio. Mi saldo va a ser de 0 pesos. Pagué 13 millones cada año. En esta última cuota pagué de intereses 1.031.000 y aboné al capital 12 millones de pesos. Esto es lo que vamos a incorporar a nuestro flujo de caja del inversionista. Fíjense que aquí no voy a modificar absolutamente nada, solo que aquí en alguna parte vamos a colocarlo para que quede ordenado, lo vamos a colocar aquí, vamos a insertar dos filas y en uno le vamos a colocar un valor que es positivo, es decir, este que es positivo lo va a colocar como un préstamo porque ingresó positivo al ejercicio. Préstamo, ese préstamo. Vamos a dejar solo una casilla para no embolatarnos. Entonces aquí vamos a colocar el préstamo. Ya, es porque tiene este aquí. Listo, ahí está el préstamo. Este préstamo positivo ingresó como 80 millones de pesos. Ahí está, 80 millones de pesos. ¿Qué hace que este préstamo haga este cambio? Fíjense que yo tenía aquí la suma de estos valores, voy a incorporar ese valor. Fíjense que ya no tengo que invertir 124 millones, sino 44 millones, porque ingresó positivo. Pero ahora lo debo. ¿Qué tenemos que hacer? Pagarlo. ¿Cómo lo vamos a pagar? Pues la amortización va a ser una salida negativa. ¿Cuánto vamos a abonar? Simplemente estos 7.521.000, 7.521.000 y así para cada uno de los 8 años. Fíjense que la caja cambia. Aquí, repito, aquí estaba, ejemplo, en 17 millones de pesos. Yo me iba a ganar 17 millones el primer año, pero como tengo que pagar ese préstamo, entonces simplemente lo que hacemos es incorporarlo, que son esto, lo voy a dejar en negrita para que vean dónde estoy modificando. Este préstamo que está acá, ahí, este préstamo es de 7.521.000, que fue lo que acabamos de amortizar acá. Estos 7.520.000. Pero estos intereses también tengo que incorporarlos ahí en el flujo de caja del inversionista. ¿Dónde los vamos a meter? Aquí donde dice gastos de intereses. Entonces simplemente lo voy a traer de allá, de amortización, y le voy a decir que esos intereses de 6.400.000 negativo, entonces le coloco el signo negativo, ahí está, para que esos 6.400.000 queden incorporados a mi flujo de caja. Vean que en el último periodo era, ahí lo dejo para que no se me pierdan en este verde, 1.031.000 pesos, me voy a amortización y vean que es ese interés de 1.031.000 pesos. ¿Sí ven? Fíjense en lo que acabamos de hacer. Lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Fíjense en estos impuestos. En estos impuestos que los voy a colorear de verde. Si yo no tengo en cuenta ni esa depreciación ni esos intereses, si yo no los tengo en cuenta, los voy a borrar. Fíjense lo que ocurre con esa línea verde. Termino pagando 2.745.000 en impuestos. ¿Sí ven? Entonces, si nosotros, repito, los tengo en cuenta, pago solo 615.000 en el primer periodo y 705.000 en el segundo periodo. Pero si no los tengo en cuenta, pago casi 3 millones de pesos. Esto no es una evasión de impuestos, sino se llama un escudo fiscal. Los intereses nos ayudan a disminuir impuestos. Fíjense en lo que ocurrió con nuestro BNA. Antes nuestro BNA estaba proyectado a menos 14 millones de pesos, negativo. Ahora está en menos 1 millón, se acerca a cero.
Y fíjense en que nuestra tasa interna de retorno está en el 9%, ahora se acerca al 11%. Incorporar una variable de inversión, llámese préstamo por una entidad pública o privada, hace que nuestro flujo de caja mejore y nuestro flujo de caja puede mejorar significativamente. Ahora, esto es lo que voy a hacer sensibilidad del proyecto. ¿Qué pasa si yo le sumo solo 50 pesitos a nuestro precio unitario? Fíjense en que lo que ocurre es que mi valor se vuelve positivo. Yo esperaba un 12% y ahora mi proyecto se volvió atractivo porque va a tener un retorno de la inversión del 13%. Esperaba el 12 y llegó el 13%. Esto es lo que se conoce como flujo de caja del inversionista y flujo de caja proyectado. Flujo de caja proyectado, el proyecto como tal tiene un retorno a la inversión del 9%, pero si yo lo incluyo un préstamo va a ser ahora del 13%. ¿Listo? Y esto lo pueden corroborar con el libro de Zapak Chain. Aquí tenemos nuestra cuota de 13.921.000. Aquí está nuestra cuota de 13.921.000, nuestros intereses de 6.400.000, 6.400.000 y un abono a capital de 7.521.000, 7.521.000. Y esto fue incorporado al flujo de caja para que mejorara esa inversión. Ahí ustedes lo concluyen con el ejercicio y se van a dar cuenta que utilizar dinero prestado mejora la caja en un proyecto siempre y cuando nuestro retorno de la inversión sea mayor a los intereses. Listo, muchachos, feliz resto de tarde. Espero que con este ejercicio podamos hacer una evaluación financiera a través de estos tres indicadores. Tenemos otros indicadores, pero con estos podemos tomar decisiones. Feliz resto de día.